Vamos a ver cómo nos va, porque la idea es poder ver todo el capítulo como en, ¿qué? 40 minutos, más o menos. Eh, bueno, hermanos, recordar que la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Estuvimos explorando como por encima para entender un poco el contexto, el milagro, ¿verdad? Del el don de lenguas que se dio en este momento, ese acontecimiento en el aposento alto que indicaba un cumplimiento de la promesa parcial, de esa promesa que podemos ver referenciada en los capítulos, en el capítulo 2, versículos 17 al 21 por parte de Pedro. Como les digo, es un cumplimiento parcial, cumplimiento completo de esta promesa se va a dar en el reino milenial, pero esta es una demostración de que el Espíritu Santo se le dio a los creyentes por primera vez, así como había sido prometido por el Señor Jesucristo por lo menos 1 o 2 meses atrás. La muerte del Señor Jesucristo está reciente, también igual su resurrección. Y estuvimos hablando un poco acerca del contexto de este primer discurso de Pedro, este discurso que da origen a la comunidad de creyentes, conocido en este caso como iglesia. La palabra iglesia utilizada en el libro de Hechos por primera vez está en el capítulo 2, versículo 47 del libro de los Hechos. Y en este primer discurso de Pedro vimos un montón de cosas importantes, interesantes, como Pedro acusa a la nación de Israel por haber entregado, crucificado al Salvador, y también les ofrece esta salida. No sé si ustedes recuerdan, en el versículo 38 del capítulo 2, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Les ofrece ese arrepentimiento. Este es un mensaje que se repite una y otra vez en el libro de los Hechos, hasta que lamentablemente Israel llega a un punto en que demuestra su posición de incredulidad hacia el Salvador, hacia el Mesías, por ser este Mesías algo que el pueblo judío no estaba esperando. Esperaban un personaje imponente, militar, que llegara a librarlos de la opresión que estaban sufriendo por parte de Roma en ese momento y traer así libertad, bendición, prosperidad a la nación de Israel. Sin embargo, no es esto lo que describe el texto bíblico. Si bien es cierto, un reino físico es prometido, no solo para la nación de Israel, sino para todos aquellos que hemos creído en Cristo. Esto será más adelante en el reino milenial. Y quise tomar también el capítulo 3, porque aquí vamos a encontrar un segundo discurso de Pedro. Es un discurso que es similar al anterior, pero en otro contexto, en otro lugar, y de igual manera le precede un milagro. Entendamos que la función de las señales, de los milagros en el libro de Hechos, es importante, es confirmar el hecho de que Jesús era el Mesías, que Jesús fue entregado, que murió, pero que ese mismo Jesús ha resucitado y es quien da el poder a sus apóstoles, a sus seguidores, para hacer todos estos milagros que han estado haciendo, con el propósito, mis hermanos, de llamarlos al arrepentimiento. Entonces quiero que con esta breve explicación vayamos entendiendo el contexto de los hechos. Recuerden que es el inicio de la iglesia, es una época de transición, ¿verdad? Y hay muchos creyentes nuevos que están transicionando del judaísmo al cristianismo. Progresivamente se van dando varias cosas ahí. Por lo tanto, hay muchas cosas que encontramos en los primeros capítulos de Hechos que no podemos tomar para la iglesia de hoy. Eso es importante. Vamos entonces a Hechos capítulo 3. Este capítulo está dividido en dos partes. Primero, la curación, la sanación de un cojo. Se describe el contexto en que se da, lo que sucede, y después de eso, el discurso de Pedro para las personas que se encuentran en ese lugar. Entonces vamos a leerlo, son 26 versículos.
Voy a tratar de ser lo más dinámico posible para que no nos durmamos por el calor. Y ahí les pido su comprensión porque el mensaje sí, creo que se puede alargar, creo. Vamos a ver. Vamos a leer Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Ven? Y vamos a empezar entonces, mis hermanos, viendo algunos detalles interesantes, versículo 1 y versículo 2. Este es un milagro inesperado. Verso 1 nos habla de la hora novena. Eran 3 horas en las que el pueblo salía o iba al templo a orar, alrededor de las 3 de la tarde. Por lo tanto, el lugar era concurrido. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era común, mis hermanos, que la iglesia que estaba empezando en este momento siguiera visitando el templo, siguiera asistiendo a las horas de lectura y de oración. Recuerden, mis hermanos amados,
que estas personas cristianas están transicionando y están poco a poco dejando el judaísmo para ya de lleno venir a la comunión del cristianismo de manera completa. Entonces vemos que este milagro se está dando en un lugar que es conocido, que es concurrido, que hay cristianos en este lugar, así como también hay judaizantes, ¿verdad? Entonces, aquí hay muchas cosas que pueden pasar. Por eso los detalles que vamos a describir y que el texto nos da son importantes de ver. Esto da paso a lo que sucede en el capítulo 4, que Dios mediante veremos en otro momento. Ahorita vemos el capítulo 3. En el verso 2 era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Mis hermanos, en este versículo 2 hay muchas cosas que me llaman la atención. Primero, sabemos lo que es un hombre cojo, ¿verdad? No necesariamente sea una persona que esté renca de un pie. Esa palabra también describe personas que son incapacitados de sus dos piernas, y por como describe que el milagro se realiza más adelante, cuando sus tobillos, sus piernas, las dos son afirmadas, entonces quiere decir que esta persona no podía desplazarse por sí misma. No era un renquito, era una persona que estaba impedida de sus dos piernas. Y habían personas que traían a este hombre con extrema necesidad, porque no podía trabajar, lo traían a la puerta del templo, esa puerta que se llamaba La Hermosa. Yo traje unas imágenes ahí, pero vamos a verlas más adelante. Creo que todavía no. Entonces, mis hermanos, hay algo importante que nosotros, o que quiero que notemos acá. Nosotros como creyentes, se nos han sido encomendadas muchas tareas. Una de las más importantes es que nosotros vayamos al inconverso, a la persona que está muerta en delitos y pecados, y podamos predicar el evangelio. Pero como creyentes, creo que a veces adoptamos la misma posición de estas personas que traían a esta persona, a este cojo, al templo. Y es que la manera de evangelizar de muchos hoy es, hermano o hermana o compañero o papá o mamá, sea quien sea la persona en la cual nosotros tengamos interés para salvación, es vamos a la iglesia o vamos al templo. Y para nosotros ya cumplimos nuestra obra evangelística, ya eso para nosotros es predicar de Cristo, y lo único que hicimos fue traer a una persona a la iglesia o a un lugar específicamente para que escuche la palabra de Dios. Es como traer a la persona que tiene una gran necesidad a este lugar y dejar que vea a ver qué pasa. Eso era lo que ocurría en la vida de este cojo todos los días. Él era traído con una gran necesidad física primeramente, pero espiritual también, porque el pueblo de Israel tenía una necesidad de arrepentimiento. Y lo vemos desde Juan el Bautista. Arrepentíos, bautícense, decía el Juan el Bautista. Era el mensaje para el pueblo de Israel. Ustedes quieren ver tiempos de refrigerio, ustedes quieren ver tiempos de salvación, deben arrepentirse. Pero este hombre era simplemente traído y dejado a la puerta del templo. Tal vez era un lugar estratégico porque era muy concurrido y recogía dinero suficiente para poder sostenerse. Pero mis hermanos, nosotros somos llamados a más que eso. Nuestra tarea no es traer gente a un edificio. Ni siquiera vemos eso descrito en el libro de los Hechos. Nosotros vemos a estos primeros cristianos, a los apóstoles, a todas estas personas que de alguna u otra manera habían escuchado el evangelio, haciendo lo mismo, predicando a este Cristo que había sido entregado, que había sido muerto, pero que ha resucitado. El llamado en esta mañana, el primer llamado en esta mañana es, hermanos, no traigamos gentes al templo.
prediquemos a Cristo. Prediquemos al Salvador. Este mismo mensaje, arrepentíos. Y vemos después en los siguientes versículos del 4 al 7, vemos algunos detalles importantes. Pedro y Juan ven a este hombre. Este hombre está esperando una buena limosna de parte de ellos. En el versículo 4 podemos ver cómo Pedro, fijando los ojos en él, le dice: míranos. Tratemos de meternos en la situación. Un hombre con gran necesidad está esperando dinero de parte de la gente que pasa por ahí. Pasan dos hombres que posiblemente nunca ha visto. Se le quedan viendo fijamente y le dice: véame, aquí estoy. No está demandando atención para él, es decir, no está diciendo: véame lo que soy. No. Simplemente está llamando la atención del hombre. Es como nosotros ahí cuando ya uno medio ve que los hermanos empiezan a dormir en el mensaje. Hermanos, pongamos atención. Algo así. Míranos. Pedro necesita la atención de este hombre. E inmediatamente pronuncia las palabras que vemos en el verso 6. Vean en el 5. ¿Qué hace el cojo? Responde. ¿Cómo responde? Él estuvo atento para recibir. Dice: ahora sí. Me llovió, ¿verdad? Platita. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y es donde ocurre el milagro. Pero si usted ve en el versículo 6, hay algo que podamos notar. Porque cuando nosotros leemos la Biblia sin entender el contexto, sin entender lo que está alrededor, hay palabras que nos pueden a nosotros parecer comunes, simples, de diario. Esto se dice siempre, aquí no hay nada extraordinario. Pero el versículo 6, mis hermanos, es un versículo o son palabras que estos hombres dijeron que definitivamente los metieron en problemas. Y son las siguientes: en el nombre de ¿quién? Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mis hermanos, eso es un problema grande. Y vea, es increíble la valentía de estos dos hombres, la osadía. Hoy en día nosotros, bueno, la mayoría de las personas siempre está tratando de cuidar sus palabras, de no ofender, ¿verdad? Especialmente cuando en círculos cristianos, predicador ahora se cuida de no ser tan grosero, de no ser tan directo, ¿verdad? Pero estos hombres sabían la tarea que se les había encomendado. Ellos habían sido testigos, ellos habían estado con Jesús 3 años y medio y le amaban lo suficiente como para no tener miedo de a la puerta del templo decir: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Recuerdan ustedes la historia de este paralítico que metieron por el techo de una casa? Y en eso estaba Jesús y le dice: tus pecados te son perdonados. Y ahí están los fariseos: ¿quién es este, verdad? ¿Quién es este para perdonar pecados? Está blasfemando. Es una bronca, es un problema. ¿Quién es este? Dicen los fariseos, conocedores y doctores de la ley, perdonar pecados. Y Jesús, conociéndolo, ¿cuál fue su respuesta? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decir levántate y anda? Y ya vemos esta escena en el capítulo 3 de Hechos, cuando ya ha transcurrido un periodo de tiempo en el que esta persona, Jesús, fue muerto en una cruz,
Todos ahí han escuchado rumores seguramente de que esta persona no estaba en la tumba, de que al tercer día la tumba estaba vacía, de que no había cuerpo. Hay especulaciones alrededor. Hay un grupo de gente que empieza a seguir a este hombre que supuestamente está muerto, siguiendo a otro grupo de hombres que predica activamente, y en el templo mencionan que este milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Mis hermanos, si este hombre se hubiese quedado ahí, si estas palabras no hubiesen hecho efecto en él, si este hombre hubiese seguido cojo después de esa acción y esas palabras de Pedro, no pasa nada. Pero lo que agrava el asunto para Pedro y para Juan es que sucede el milagro. Mis hermanos, el milagro y la señal en la Escritura siempre confirman el mensajero y su mensaje. Y cuando este milagro se da a un hombre que tiene ahí toda la vida, quien es conocido de parte de todos, quien a vista de todos conocen de que no es posible valerse por sí mismo, le ven caminando como si nada. ¿Quién es este Jesús? Posiblemente muchos sabían quién era este Jesús y se preguntaban a sí mismos, ¿qué hicimos con este hombre? ¿Lo ven? Es algo parecido al discurso del aposento alto. Cuando Pedro está aclarando y está explicando que esta manifestación que estamos viendo solamente está confirmando de que ustedes, y se los dice así, ustedes han matado al Mesías. Y les hace responsables por eso. Tomándole la mano derecha, levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Otro problema más, versículo 9. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Mis hermanos, como buenos judíos, amantes de la ley, celosos de la ley, era la hora novena y el templo estaba repleto y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Veamos la importancia del milagro. Y para cerrar esta primer parte del capítulo 3, quisiera mostrarles un par de imágenes que yo tengo por ahí, porque yo quiero que nosotros entendamos la localización física donde se dan estos hechos, para que más o menos nos vayamos haciendo una idea de la dimensión de este milagro, dónde ocurre y las personas que rodeaban este acontecimiento. Eso que está en el centro, perdón, esa propiedad que ustedes pueden ver ahí, ese cuadro grande, así, ese rectángulo, el templo está en el medio. Estamos. Hay algo importante que tenemos que entender. En la Biblia nosotros vamos a encontrar 3 templos diferentes. ¿Ok? El templo de Salomón antes del exilio, el templo de Zorobabel después del exilio, y después la reconstrucción de ese templo de Zorobabel que se da por Herodes en ese momento, quien era el virrey, el rey títere de Roma en ese momento, que estaba gobernando sobre Jerusalén, reconstruye y hace esta obra. Entonces vamos a hacerle zoom ahí en el número 11. El 11 era posiblemente Puerta la Hermosa. Esa era la entrada. Y si ustedes ven la descripción de los números, ese templo debió estar lleno, pero si ustedes ven el 4, dice que es el patio de los israelitas. Y es posible que ahí es donde se dirigían Pedro y Juan para la hora de la oración. Eso es muy posible. Entonces este hombre se encontraba ahí. Vamos a dejar esa imagen ahí. Vamos a continuar un momento por acá.
Dice el verso 10, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Mis hermanos, de nuevo, la clave está en las palabras. Estas palabras, asombro y espanto, a veces son un poco ambiguas, a veces espanto lo interpretamos como un susto y algo que me asombró. Uy, qué chiva, qué bonito. No, eso no es así, mis hermanos. Son palabras griegas que describen emociones muy fuertes. Estas palabras describen a personas que están en shock. Estas palabras describen personas que quedaron impresionadas, enmudecidas, o sea, sin habla de ver lo que había acontecido. No fue un simple, mira, ese no era el cojo. Ahí anda caminando. Qué bueno, gracias a Dios. No. Quedaron enmudecidos por lo que había ocurrido en este lugar. Turbados, en shock. No entendían lo que estaba sucediendo. Y este escenario, esta sanidad, esta localización geográfica que tenemos ahí, nos da paso para el discurso, este segundo discurso que encontramos por parte de Pedro. El lugar. Verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Y dónde está eso? Lo vamos a ver ahí en la imagen. Suba un poco. Ven que dice pórtico de Salomón. Podemos entender lo que significa un pórtico. No es una puerta. Vean que eso que está ahí, toda esa parte es un corredor, pero está al lado de adentro. Es un corredor. Y voy a mostrarles otra imagen que está ahí, que fue un modelo a escala que se hizo para ilustrar más o menos cómo era el pórtico. Tal vez ahí para leer un poco. Dice, pórtico del templo. Fotografía de una parte del modelo realizado por esta persona. 45 metros de alto, 23 de ancho y 100 de largo. 4 hileras de elegantes columnas en el primer nivel, 2 en los dos superiores. La joven iglesia en Jerusalén se reunía a diario en el pórtico de Salomón. Esto era un lugar inmenso. Podemos dimensionar lo que está sucediendo acá. No eran 3 gatos lo que habían ahí, hermanos, como solemos decir. Había muchas personas reunidas en este lugar, y no solo eso, que los primeros cristianos acostumbraban a reunirse ahí, como lo prueba Hechos capítulo 5, verso 12, dice, por la mano de los apóstoles se les hacían muchas señales, prodigios y el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y también podemos ir a Juan 10:23, que es interesante esa referencia en Juan 10:23, mis hermanos, porque en Juan 10 podemos encontrar esta famosa porción de las Escrituras en donde Jesús está predicando, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Vean el verso 23 del capítulo 10, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. El 24, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Es interesante el paralelo que podemos encontrar nosotros entre la enseñanza de Jesús acá, en el mismo lugar, y el discurso de Pedro. Es muy similar. Porque aquí hay una lucha. Hay una lucha de parte de Dios para hacerle entender a este pueblo de Israel que este era el Mesías, que este era el prometido. Y una vez más, en este mismo lugar se encuentra Pedro
tratando de convencer a los judíos en este lugar a través de este discurso quién era este Jesús. Vamos a ver los versículos siguientes. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. ¿Cómo inició el discurso en Hechos capítulo 2? Si ustedes ven, Hechos 2:22 dice: varones israelitas. Aquí, mis hermanos, hay un pueblo en común. Pedro se está dirigiendo a los judíos, al pueblo de Israel. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y empieza Pedro con la explicación. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El reclamo es similar, mis hermanos. Si ustedes ven, van a encontrar esto de manera similar en el capítulo 2 del libro de Hechos. Entregado, negado y muerto. Tres cosas de las cuales se le acusa al pueblo de Israel: fue entregado, fue negado y fue asesinado por su propio pueblo. Una vez más, mis hermanos, no existen contingencias en el plan de Dios. No hay plan B. No hay un plan de respaldo para Dios, porque Dios no se equivoca. Y sí, vemos más adelante que Pedro hace responsables al pueblo. Sin embargo, les dice que Cristo sufrió para que se cumpliese la palabra dicha por él, por los profetas, que debía de sufrir, debía de padecer. Vean el verso 16: por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Sin quitar la responsabilidad de entregar, de negar y de matar al Mesías, Pedro les dice: yo sé que ustedes lo hicieron porque estaban moralmente cegados, porque eran ignorantes de los planes divinos de Dios. Y aquí el tono de Pedro cambia. Ya no es el Pedro que solamente está señalando y responsabilizando al pueblo de Israel. Ya no es el Pedro que está haciéndole ver a este pueblo, que si ustedes ven en Mateo 27-25, cuando Pilato dice: me lavo las manos, ¿qué dice el pueblo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Son palabras del pueblo de Israel. Son responsables. Pero Pedro cambia el tono. Verso 18. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que es una estructura similar al discurso en el capítulo 2. Pedro presenta el milagro, explica el milagro, dice de quién viene este milagro, después responsabiliza al pueblo y les dice: este milagro que ustedes han visto ha confirmado que Jesús es el Mesías, el que ustedes entregaron, negaron y mataron. Pero así como en el capítulo 2, en el capítulo 3 les dice: arrepentíos. Es una oportunidad de gracia de parte de Dios.
para su pueblo, llamarlos a la conversión y al arrepentimiento. Ya hablamos que arrepentimiento, esa palabra sale en el capítulo 2. Estuvimos explicando de que el arrepentimiento es un cambio de la mente. Pero convertir es un énfasis de volverse, darse la vuelta o regresar. Recuerde que Isaías describe el pueblo de Israel como un pueblo que se descarrió, como un pueblo que dio la vuelta, le dio la espalda a Dios. Y la palabra convertir precisamente significa eso. Ustedes están viendo hacia allá, hacia la maldad, hacia la incredulidad. Conviértanse, es decir, vuélvanse a Dios. No solamente cambien su mente, sino vuélvanse a Él. Ese es el llamado que Dios está haciendo en su gracia y misericordia a este pueblo amado, a este pueblo escogido. Con un propósito, mis hermanos. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Es interesante el texto que el pastor leyó con nosotros hace unos minutos atrás, Génesis 22, ¿verdad? Cuando usted estudia los nombres de Dios, es un pasaje que solemos utilizar para estudiar este nombre Jehová Jireh, que es Jehová provee, ¿verdad? Y muchas veces utilizamos ese nombre de Dios como si fuera un amuleto para la riqueza personal, para la prosperidad personal. Pero si ustedes leen el texto cuidadosamente, Abraham dice, Dios se proveerá de un cordero. Esto era, mis hermanos, una prefigura de lo que había de suceder. Dios se proveyó un cordero que murió en nuestro lugar para salvación, para redención. Pero este Abraham cósmico no detuvo su cuchillo en la cruz. Sacrificó a su propio hijo por nosotros, por su gracia y misericordia. A este Cristo que diariamente es rechazado por muchos y que muchos cristianos como nosotros les somos infiel. Él dio la vida por nosotros, hermanos. Es lo que está tratando de explicar Pedro en este discurso. En el verso 22 y el verso 23 hace referencias al libro de Deuteronomio, donde Moisés le habla al pueblo y les va a decir, Dios va a levantar un profeta, así como me levantó a mí, pero escúchenlo. Y fue lo opuesto que hizo Israel durante la vida terrenal de Jesús, durante el ministerio de los apóstoles. Fue rechazado constantemente. ¿Cuál fue la consecuencia directa? Verso 23. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Qué peso más grande para Israel, mis hermanos. Estas personas estaban comprendiendo lo que estaba pasando aquí. No eran ignorantes del texto bíblico. Estaban en el templo. Estaban en este lugar que acabamos de ver llamado Pórtico de Salomón, que tiene su nombre porque se dice que conserva ciertas partes del primer templo construido por Salomón. Pero no eran ignorantes de esto. Quiero que vayamos un momento y ya casi vamos a terminar. Vayamos a Isaías capítulo 35, versículo 6. Vean el subtítulo, dice, glorioso o futuro glorioso de Sión. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente. También se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará.
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y el pasaje sigue y sigue y sigue. Mis hermanos, esta imagen de este cojo saltando por el templo lleno de gozo era claramente entendida por la mente judía, que estaban viendo, a punto de ver la promesa cumplirse, los tiempos de refrigerio. Pero lamentablemente, mis hermanos, como veremos a lo largo del desarrollo del libro de los Hechos, Jesús es rechazado como Salvador, es rechazado como Mesías. Esto no era una historia nueva para ellos. Verso 24, dice aquí Pedro: todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes no son ignorantes de lo que están viendo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Judíos, testarudos, la salvación no está en Abraham, sino en su simiente. Es a través de la fe en el Mesías que Dios traerá estos tiempos de salvación y de refrigerio. Y cierra con el verso 26 diciendo: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. No les bastó al pueblo de que el propio Hijo de Dios encarnara y caminara entre ellos, y después de haberle matado, quedan sus apóstoles continuando la tarea que Jesús inició en su ministerio terrenal. Pero lamentablemente, mis hermanos, la historia se repite, como verán ustedes más adelante. La conclusión de este episodio en específico, usted la puede leer en el capítulo 4, yo no voy a leer más porque ya veo algunas caritas cansadas, se entiende, mucho calor, pero estos hombres llegan a la cárcel, porque el lugar geográfico donde se está dando esta escena está repleto de fariseos, de saduceos, de doctores de la ley. Ellos mismos, quienes negaron a Jesús, están ahí escuchando. Y ahora les toca a los apóstoles sufrir lo que Cristo sufrió. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra expuesta en esta mañana. Dios,